Bienvenidos a el episodio número 3 del podcast de Mapping Consultores. El tema del día de hoy es comunicación. Ya en lo que hemos venido hablando, para hacerles un resumen, en el episodio 1 hablamos sobre grupos y que la diferencia entre un grupo y un equipo. Un grupo es un conjunto de personas reunidas y un equipo es una visión en conjunto con unas personas reunidas. Luego hablamos en el episodio número 2 sobre el liderazgo y que realmente el líder tiene una función en el desarrollo grupal, pero que todos tenemos esa función de líder instaurada en nosotros, que la utilizamos a diario en algunas situaciones y circunstancias, pero que normalmente no lo tenemos consciente o no nos damos cuenta. Y hoy vamos a hablar sobre comunicación, cómo la comunicación es la gran amalgama o ese gran hilo conductor sobre grupos, sobre liderazgo y sobre lo que se quiere alcanzar. Entonces, para empezar el tema de hoy, te pregunto, Amina, ¿qué es la comunicación? La comunicación es poner en común, compartir, ¿no? Es transmitir información, sentidos, sentimientos, emociones, salir de mí y compartirlo con otros u otros. Entonces, con esa parte que es bastante llamativa, ¿no? Salir de mí para poder compartir con otros, llama bastante la atención porque es un poco lo que sucede o lo que hablábamos de la parte de liderazgo, que tiene que ver con cómo yo me relaciono con los otros, pero para poder alcanzar algo. Entonces, si la comunicación es poder expresar algo mío, o sea, salir de mí para poder expresarlo al otro, mi segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principios? Hay principios de comunicación, pero ¿cuáles son los principios de comunicación que se dan frecuentemente o lo que normalmente se da? Principios de comunicación básicos, depende mucho de la escuela o del enfoque al que te refieras, ¿no? Hay muchas maneras de verlo. Pero básicamente podemos partir, bueno, dice la gente de cuatro, o hablan de cuatro principios de comunicación, algunos de los enfoques. Una de ellas lo identifica como que sea veraz, otra que sea amable, que tenga una intención o una utilidad y que haya en armonía en eso que yo quiero compartir o quiero comunicar. También hay otros que lo ven como que los elementos están muy vinculados a esos principios de la comunicación, como para que yo ponga en común o comparta eso que está dentro de mí. Yo digo que debe ser consciente primero el que hay una comunicación conmigo mismo o una conciencia de mí. Yo debo poder detectar y ser consciente de aquello que quiero comunicar, porque muchas veces es posible que yo transmita un mensaje, mas no soy consciente del mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, si mi deseo es comunicar algo, pero no sé exactamente cómo llamarlo o qué sucede en mí, ¿qué puedo yo comunicar? Otro enfoque que habla sobre la comunicación y los principios es que esta tiene que ser congruente, y cuando decimos que tiene que ser congruente nos referimos, y pudiéramos tomar el ejemplo anterior, que lo que yo digo esté alineado con lo que yo quiero decir, mi lenguaje corporal esté alineado con la palabra, porque mi cuerpo también habla. Y dicen por allí que el cuerpo no miente, y ustedes me podrán decir, o tú podrás decir, mira, pero los actores fingen emociones, actúan. No, fingir no es actuar. Cuando tú actúas, estás viviendo todo el suceso nuevamente, es real para ti, formas parte de ese todo. Mientras que cuando estás fingiendo, simplemente alguna parte del cuerpo deja de coordinar. Por ejemplo, a veces nosotros vemos personas que sonríen y sonríen nada más la boca, pero cuando nosotros sonreímos completos, nuestros ojos también sonríen. Y es como a veces tú percibes las señales de que la persona tiene una sonrisa falsa, cuando sonríe parte de su cara, no el rostro completo. Otra cosa importante de estos principios de la comunicación para que sea efectiva es que debe haber una comprensión del mensaje. No basta con que yo comunique, sino que la otra parte también debe haber comprendido o debe haber asimilado la intención que yo tenía o que esperaba dar. El interlocutor
En la mayoría de los casos es alguien diferente a ti, ¿sí? El mensaje debe tener bastante claridad y es importante que yo tome conciencia del medio que elijo para establecer o realizar la comunicación. Y en estos días es súper importante y súper interesante porque normalmente estábamos acostumbrados a una comunicación presencial, a una comunicación telefónica, donde el principal recurso para esta comunicación era el tono de mi voz, porque las sonrisas por teléfono se captan, la rabia por teléfono se capta, el dejar de prestar atención por teléfono se capta. Y hoy solamente no tenemos ese medio, que era el presencial, no presencial, sino que ahora agregamos el virtual, donde me estoy comunicando contigo, no hay una presencialidad, no es solo tu voz, sino que a través de un aparato o de algo, de una inteligencia artificial o no, o de un medio digital, virtual, puedo hacer uso de esta comunicación contigo y expresar y compartir lo que siento. Porque una de las cosas que se viven actualmente es que si tu mensaje no coincide o tu mensaje no está de lo que me estás comunicando, no está de la forma en la que yo quiero, yo ya no estoy escuchando. O yo lo doy porque es falso o es malo. Y aquí es donde viene esta frase que uno de mis profesores me dijo en algún momento, que las formas alteran el contenido. Entonces, ahora que tenemos distintos canales, que ya lo vamos a ver más adelante, tenemos distintos canales, tenemos distintas formas y nos hemos adaptado un poco a detectar otros indicios en la comunicación para tener esa validación. ¿Crees que realmente hemos podido entender eso, que las formas alteran el contenido? De que la manera en que tú dices algo, que fue uno de los principios que dijiste, que se repite en dos, eh, realmente sea tan valioso al momento de comunicar, de considerar cómo voy a decir algo, o solamente hay que pensar en qué voy a decir y no tanto en cómo lo voy a decir. No, es fundamental, es fundamental. Esto es como una composición. La comunicación tiene distintas partes. No solamente es importante que yo tenga claro el mensaje que quiero decir, sino que también tengo que considerar la otra parte, el que lo va a recibir. Una comunicación, si no considero a esa otra persona, a ese otro grupo, a ese otro espacio donde voy a dirigir el mensaje, se pierde, no llega, no es captado. Y tengo que utilizar unos códigos o un lenguaje que sea adecuado para ese grupo, para esa persona, para ese otro donde voy a dirigir. Porque es como en las frecuencias. Hay frecuencias en los radios AM y FM y mensajes salen de las FM y la AM, pero solamente si yo tengo sintonizado la AM, voy a captar la AM. Si tengo sintonizado el FM, voy a captar el FM. Igual pasa con la comunicación y mi lenguaje. Yo sé que quiero comunicar, pero tengo que utilizar la mejor plataforma, la mejor frecuencia para que esa comunicación llegue hasta ti, y eso es a través del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que yo voy a utilizar? ¿Cuál es el espacio mejor para ti? Que es distinto a lo que dicen, ¿dónde está tu público? ¿Dónde está tu gente? Bueno, dependiendo de las características del grupo donde yo vaya a hablar o que me interese comunicarme, los voy a encontrar en algunos sitios donde prefieren estar o hacer vida, ¿sabes? Entonces, ese grupo, ese espacio, también tiene una forma de hablar y de conversar entre ellos. Entonces, mi lenguaje se tiene que adecuar para que ellos puedan descifrar eso que yo les quiero entregar. La forma impacta el contenido, sí, y lo dijeron hace muchos años las abuelas, no es lo que usted diga, sino cómo lo dice. No es lo mismo a mí, que usted me diga a mí que yo le caigo mal porque estoy vestida de azul y la gente que viste de azul es detestable, es abominable y aborrecible, a que yo simplemente exprese que yo no gusto del color azul. Entonces, definitivamente no me gusta el azul, pero no es lo mismo que yo lo diga de una manera donde tú te puedas sentir agredido, te puedas sentir impactado y en realidad lo estoy haciendo, pero mi intención real es compartir contigo que a mí el azul no me gusta. Entonces, sí afecta. Claro, y creo que bueno, creo no, lo dices muy claro al momento de
considerar uno al otro, porque la comunicación es un proceso bidireccional, siempre. O sea, por más que el otro no te conteste con palabras, siempre te terminan dando retroalimentación. Entonces, más que interesante, es importante considerar siempre al otro cuando uno comunica, pero también el contexto de dónde se está dando la comunicación, porque también la manera en que el contexto te va a enmarcar y vas a poder entender qué se puede, o sea, seguir la pauta de qué puedo decir, cómo lo puedo decir para poder transmitirlo, porque también nos encontramos con estas personas que dicen, pero si yo soy muy sincero, sí, 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 pero se te va totalmente la sinceridad y terminas, más que transmitiendo sinceridad, lo que terminas es siendo una persona ruda, grosera, intransigente, que no estás entendiendo que tal vez no es el momento, no es el lugar o no es la forma para transmitir lo que estás diciendo. Y llevando o siguiendo con este tema, te pregunto, ¿cuáles entonces serían las características de la comunicación y cuáles son los estilos también? Muy bien. Tomando un todo esto que venimos conversando, quiero enmarcarlo dentro de unos estudios de un grupo de personas muy interesantes, que es la comunidad de Palo Alto, que desarrollaron estudios especializados en todo lo que es el tema de comunicación. Y hay entre ellos una persona muy importante que ya se llamaba Paul Vaslavic, ¿sí? Y de ellos rescatamos cómo transforma, cómo nuestras conversaciones con otros nos transforman. Ellos lo llevaron tanto al mundo industrial como al mundo psicoterapéutico y al mundo social, pero no tanto. Ellos fueron más especializados en esta parte. Entonces, una de las cosas importantes que nos viene de este grupo de gente brillante y estudiosos de la comunicación, retomando lo que habías dicho, es que es imposible no comunicar. Si yo hablo, comunico, por supuesto. Si no hablo, mi silencio también está comunicando. Si yo estoy en un sitio, cuando tú me invitas, ya yo te comuniqué algo. Y si tú me invitas y yo no fui, también te comunico. Entonces, con presencia o sin presencia, con voz o sin voz, yo siempre estoy comunicando. Hay un mensaje allí. Por eso la importancia, cuando usted es un líder y cuando usted trabaja a nivel de grupo, que sea muy consciente de cada una de sus acciones, porque siempre va a haber gente observándolo, no por la importancia que usted tenga personal, sino por el rol que desempeña para ese grupo, para esa organización. Y un líder, la base es la comunicación y su influencia. Tiene que tener muy importante el contexto. Cuando yo formo parte de algo mayor, mi comunicación se tiene que adecuar a ese espacio, tiene que ser congruente. Y cuando tú me hablabas de los estilos de comunicación, no hay un estilo que sea verdaderamente correcto, sino que son adaptativos. El estilo de comunicación depende del contexto. Cuando hablamos de estilos de comunicación, la gente lo que va a decir o te va a agrupar es en tres grandes estilos: el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. ¿Qué es el estilo pasivo? El estilo pasivo es un estilo donde usted realmente no aborda, no inicia, sino que simplemente se queda como atrás. A veces es como que si ni siquiera tiene pasión o entusiasmo por eso que se le dice. Y los resultados de ese estilo pasivo lo podemos tomar como que si yo te invitara a ti durante 4 oportunidades seguidas a una fiesta o a una reunión y tú me dices constantemente que no o simplemente no asistes, mira, la verdad es que yo no te voy a invitar a una quinta ni a una sexta. Entonces, poco a poco te vas quedando solo y te vas aislando, porque en realidad es muy difícil que tú tengas la energía para comunicar. Es como que si tú solamente estuvieras allí para recibir, ¿ok? Entonces, esta gente de estilo pasivo poco logra comunicar e impactar e influenciar en su entorno. Más bien son reactivos, ¿sí? Y ese mismo modelo los va llevando a la soledad. Vamos al otro estilo, que es el estilo como que la otra cara de la moneda, el estilo agresivo. Necesariamente agresividad no tiene que ver con falta de respeto, con ser muy rudo, aunque yo puedo ser muy rudo en mi comunicación o en mi estilo de comunicación sin utilizar grosería, pero sí utilizando formas muy tough, ¿sí? Muy fuertes con el otro, que traspasan los límites
que pudiera tener el otro. No me importa el otro, no me interesa el otro. Yo sencillamente conecto conmigo y saco de mí lo que salga, sin filtrar, sin tener en cuenta que tú también eres otro ser humano, otra persona, que independientemente del rol o el trabajo que hagas o la función que desempeñas, mereces un respeto y tienes una valía por ser humano simplemente. Entonces, aquí es muy sencillo y hasta la neurociencia nos habla un poquito de esto. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a la búsqueda de la satisfacción, la comodidad y el placer. Si tú me hablas a mí de una manera que a mí me desagrada la primera vez, bueno, ok, yo te doy una segunda oportunidad, tercera y cuarta. Pero si tu forma de comunicarte siempre es una y se ha quedado pegada al estilo agresivo, dentro de mí y de todos los que te rodean, no te vamos a buscar, no queremos estar contigo. Por tanto, la consecuencia también va a ser la soledad. Entonces, comunicarás al otro y probablemente cuando le quieras compartir algo al otro, el otro no te va a oír. ¿Por qué? Porque el estilo de comunicación, si tú utilizas un tono de voz alto, si tú le dices a la gente tus verdades sin filtro, probablemente el otro le disguste tanto lo que tú quieras decirle que podrá estar su cuerpo allí, pero no sus oídos ni su mente. ¿Sabes? Vas a tener el holograma de la persona, pero no se va a conectar contigo. El mensaje no va a ser recibido. Entonces, tanto el estilo de comunicación, agresivo como el pasivo, la consecuencia es la soledad. Para un tema de liderazgo y manejo de grupos, pues representa un reto muy alto para la persona que tiene ese rol, ¿sí? Esa función y que se espera estos atributos o estas características de su desempeño. Nos viene como resultado y consecuencia lo que se llama la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, que muchos la vinculan a la comunicación empática, es una comunicación donde yo espero, por decirlo muy, muy poéticamente o muy fácilmente a través de un ejemplo, yo espero que todos los planetas se alineen para comunicarme contigo. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, te digo a ti lo que yo quiero decir, pero te lo digo en el momento adecuado, de la manera adecuada, ¿sí? Y sobre todo validando la capacidad que tú tuviste de escuchar. Es decir, yo te digo a ti lo que te quiero decir. Si yo te quiero decir, mira, por favor, esta noche no voy a estar, no me llames para decirme, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Por fin vas a venir a mi casa? Sí, claro, yo voy para allá. Ah, ¿por qué necesitabas decirme algo? No, 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 no. Yo te quería decir simplemente que voy a estar aquí esperándome. Cuando en realidad no quiero estar esperándote o no te puedo esperar. Entonces es muy importante que yo le diga al otro lo que le quiero decir, pero que se lo diga en el tono adecuado, que si yo estoy muy molesto, es probable, porque la emoción impacta todo el cuerpo, que tenga voz de bravo, aspecto de bravo, ¿sí? Y cara de bravo. Entonces, que tome un tiempo para hacerme responsable de mi rabia, vivirla, sentirla, canalizarla de la mejor manera y cuando esté tranquilo, poder hablar con esa otra persona o con esos otros de esa situación que me disgustó. Porque no basta decirle lo que yo quiero decir, sino que ellos tienen que estar preparados y dispuestos a escucharme. Y eso lo va a facilitar el que yo me dirija de la manera adecuada. ¿Ok? Y por último, que sea el lugar adecuado. El lugar adecuado o el contexto es muy importante, porque si yo estoy reunido con una tercera persona y estoy hablando un tema que para mí es muy importante y en ese momento justo tú quieres decirme a mí que tú estás disgustado por algo que yo te dije, no es el momento adecuado, yo no voy a estar disponible para ti, no te voy a escuchar. Hiciste el esfuerzo de tener claro qué es lo que quieres decir, estás preparado, ¿sí? Para poder transmitirme tu malestar y decirte cómo te hice sentir en este momento, ¿sí? O cómo te sentiste en ese momento, pero lo estás escogiendo para decir en un momento que no es el ideal. Entonces, yo tengo que buscar el momento adecuado e incluso, si fuera posible, tengo que preparar el espacio o el escenario para yo conversar contigo. Si yo te invito a mi casa para conversar, yo prepararía un té, buscaría un lugar donde realmente podamos conversar, o si es para tener una reunión, buscaría que no haya interrupciones, cosa de que tú puedas tener tu atención en mí y yo mi atención en ti. Entonces, son aspectos importantes que
repercuten en el éxito o fracaso de ese modelo de comunicación o estilo de comunicación. El asertivo y empático, el empático porque tiene en consideración aquello que siente el otro, porque soy capaz de percibirlo yo. ¿Ok? Yo tengo conocimiento de mis sensaciones, de mis emociones y de mi sentir, por tanto puedo imaginar y compartir lo que tú pudieras estar sintiendo. Entonces, ese estilo de comunicación asertivo y empático, pues facilita mi contacto con las personas, facilita que me comunique con las personas y eso garantiza un éxito en el ejercicio de la comunicación. Claro, mira que me deja pensando en la parte de que normalmente se tiende a simplificar la comunicación. O sea, estoy hablando de comunicación diaria, o sea, lo que hacemos en nuestro día a día. Claro que ya viéndolo desde otra perspectiva, cuando estamos hablando y cuando digo que la simplificamos es solamente se tiende a generalizar que la comunicación es entregar un mensaje. No importa cómo entrega el mensaje, pero en ningún momento se valida, como dijiste, si el mensaje realmente llegó. Si lo que querías, más que lo que querías, si la información entregada fue entregada con claridad y si quien la recibe entiende lo que está pasando. Y ahí es donde viene uno de los grandes problemas en la parte laboral o en la parte organizacional, de que literalmente es como jugar al teléfono descompuesto, ¿no? Sale el mensaje y el mensaje se va tergiversando hasta que al final ya no se entiende qué fue lo que pasó o se hace otra acción, porque en esa cadena nunca eh, se pensó en validar la información, en decir, ¿de dónde sale el mensaje? ¿Cuál es la fuente? A mí no me parece que esa fuente me va a decir eso. ¿Sabes qué? Yo voy a preguntarle a la fuente o voy a preguntarle a la persona de vuelta lo que me dice. Entonces también me deja pensando que en muchas ocasiones nos hemos encontrado con estos estilos de comunicación en el colegio, en las universidades, de personas que utilizan más que un tono, un estilo de comunicación agresivo que termina por desmotivar o termina de no invitar a la participación, sino es simplemente, bueno, en algunos casos me tocó tener profesores que les decíamos que era la cura del insomnio, porque literalmente cuando hablaban lo que hacía era empezar a generar esta, no tanto impotencia, sino este aburrimiento, porque la manera en la que te contaba o la manera en que te presentaba la información, más que ser aburrido, era muy lenta, muy pasiva. No sé, o sea, de una u otra manera, él no era el protagonista de lo que estaba diciendo. Y por el contrario, luego te encontrabas con profesores que eran muy agresivos en sus posturas. Y tú ya luego lo que veías era que no había una flexibilización de la postura, sino que tenía que ser lo que él decía, como él decía. Entonces, que esto va muy ligado a lo que veíamos con liderazgo, ¿no? Que luego viene, normalmente, este tipo de comunicación va ligado a un liderazgo autocrático, donde solamente es lo que yo digo, como yo lo digo, cuando lo digo. Y por último está la parte del asertivo, del empático, que me parece que es lo obvio hacer, es entender dónde estás, literal, estoy hablando de físico, o sea, de la parte física, dónde estoy. Aquí yo puedo entregar ese mensaje. Si yo digo esto, esto puede pasar realmente. O sea, entender la situación. Con esto no quiero decir que ahora vas a ir por la calle pensando qué digo, cómo lo digo, porque hay distintas situaciones. Pero cuando estás en un lugar determinado y tienes que entregar un mensaje sensible, necesitas pensar realmente qué va a pasar, por más que te aterre lo que tienes que decir. Entonces, ahí es donde te quiero preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre la comunicación y la cultura? Porque la cultura entendiéndose como todo aquello que hace la humanidad o todo aquello que hace el humano para expresarse. Que sí, aquí se puede sorprender la gente, pero la cultura no solamente es lo bonito, cultura es todo lo que hacemos para expresarnos. Entonces, yo creo que ya me estoy contestando, pero quiero escuchar tu punto de vista, tu opinión sobre esto. La comunicación y la cultura
tienen una relación, pero ¿cómo se relacionan? Lo acabas tú de decir y lo pongo aquí. La comunicación y la cultura se relacionan es porque es el medio como un grupo de personas se expresa ante el mundo, se muestra lo que es, son sus rastros o sus huellas en el mundo, ¿ok? Y quiero retomar el concepto que dijimos en uno de los podcasts anteriores, en el primer podcast, el de liderazgo, creo que era. Sí, el de liderazgo. Perdón, el de grupos. El de grupos. En ese primer podcast de grupos estuvimos hablando de que para generar cultura era importante que existiera primero un hábito y el hábito es consecuencia de repetir un acto o una tarea muchísimas veces. Entonces, ciertamente, cuando un grupo de gente repite acciones muchas veces que ya son habituales, es donde se genera la cultura, pero esas acciones impactan hasta en su manera de ser, de estar y de percibir el mundo. El hecho de que nosotros siempre actuemos así nos permite a nosotros que incluso hasta nuestro estilo de hablar, los códigos del lenguaje que utilizamos, hayan palabras adecuadas para señalar o marcar cada una de las acciones. Yo como líder de un grupo debo tener muy en cuenta este aspecto de, sobre todo ahorita que estamos tan abiertos y globalizados al mundo, qué tipo de lenguaje y cómo yo puedo garantizar, respetando todas las diferencias que existen o la diversidad, que son todas esas distintas culturas que nos unimos en un espacio, en un tiempo, para un trabajo, para un proyecto, para escuchar una charla, en generar un lenguaje común que sea único y exclusivo para vivir esta realidad que estamos compartiendo nosotros aquí y ahora. Porque yo no podría censurar de que tú estás siendo muy agresivo o menos agresivo porque quieres, porque tengo que conocer de dónde viene tu aprendizaje, porque lo que tú estás mostrando, ese estilo de comunicación, es un proceso o resultado de tu aprendizaje de la cultura en la cual te movilizaste, en el que viviste. La comunicación es transformativa. Y eso fue uno de los grandes resultados que nosotros obtuvimos de estos genios de Palo Alto. Cuando yo me comunico contigo, tú cambias. Hay algo en ti que se modifica si tú estás dispuesto a escucharme y eso es muy importante. Pero se supone que si tú y yo nos vamos a comunicar, eso es así. Es un acuerdo entre los dos. Entonces, de esa comunicación, de ese compartir ideas y de ese intercambio va a haber una transformación, no solo en ti, también en mí, porque yo también soy parte activa de esta conversación. ¿Sí? Entonces, en el grupo, el líder considera la cultura porque influye a través de la comunicación en los haceres de esas personas que están compartiendo ese grupo o ese espacio, sin importar que sea muy grande el tiempo o muy largo el tiempo que van a compartir o que sea una sesión de 1 hora. Tenemos que generar un código común, que es una forma de comunicarnos y de transmitir ideas en este grupo, ¿ok? Y eso te avala tanto la parte cultural, respetando, ¿sí?, esta diversidad, mostrándola e integrándola a este hacer, porque vuelve a ser transformativa, vuelve a ser una actividad de aprendizaje, porque entonces yo solamente de este encuentro no me voy a llevar el contenido formal que vinimos a revisar, sino que además voy a llevar a aprender los códigos comunicativos que en tu cultura, que en tu país, que en tu espacio, que tú en tu barrio se utilizan, ¿sí? Voy a llevarme algo de ti en mí y eso es un proceso de aprendizaje, porque los modelos o estilos de comunicación no son buenos ni son malos. Por ejemplo, si a mí alguien viene a agredirme y yo me quedo pasiva, puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo, perdón. Pero si me quedo de una forma agresiva y le respondo, ¿sí?, lo asusto, lo espanto, eso es muy adecuado para ese momento porque evitó que yo recibiera un daño o un golpe de esa otra persona. Claro, porque es que es la parte adaptativa, como dices, pero también es la parte de entender que obviamente durante el día, durante nuestra vida, vamos a ir de contexto en contexto.
Pero acá una de las cosas que quiero resaltar es la importancia de la individualidad, que es lo que acabas de decir. Cada persona tiene características, cada persona viene desde un punto específico, o sea, viene desde un contexto. Y ese contexto tiene sus características, que tú las tendrás. O sea, cada uno va a tener características que lo han marcado y lo han marcado en la manera en la que se expresa. Y esto, como dices, no está ni bien ni está mal. Lo que hace o lo que puede pasar es que no las utilices en las situaciones o en los momentos adecuados y termine jugando en contra de ti. Que, exacto, que también puede ser muy frustrante porque te puedes encontrar con que quieres transmitir el mensaje, pero tu forma no te está acompañando. Entonces, muchas ocasiones en, bueno, si cuando lees biografías, cuando lees historias de productos y demás, te das cuenta que en muchas ocasiones ya hay cosas que han existido que era una magnífica idea, pero no tenía una buena comunicación. O sea, el mensaje se perdía. Y luego te encontrabas con una idea no tan mágica, pero una idea regular, por decirlo, pero tenía muy buena comunicación. Entonces lo que hacía era transmitir con facilidad lo que quería. Y ahí es donde haces, por fin, esa combinación de entender qué es lo que quiero transmitir, cómo lo voy a transmitir y a quién lo voy a transmitir. Porque entonces ahí es donde sale lo que dices, que también tiene que ver, bueno, creo que ya también, no te adelantaste, pero iba muy ligado a la parte de liderazgo. Yo, si soy el encargado de ese equipo, yo necesito entender cuáles son las características de mi equipo para que el mensaje les llegue realmente. Y tengo también que, o que sea neutral, o que vaya en uno de esos contextos para que ellos lo puedan entender sin interpretarlo. Y si lo van a interpretar, entonces yo estar atento a que la interpretación sea para que lo entiendan mejor y no sea para que se distorsione el mensaje. Que lo que te quería preguntar es entonces, de estos tres puntos que hemos visto, o estos tres temas que hemos visto, que ha sido grupos, liderazgo y comunicación, ¿cómo, ya lo hemos visto de manera muy individual y lo hemos visto al inicio de este episodio, pero ¿cuál es la relación? ¿Qué relación tienen la comunicación, el liderazgo y el grupo? Pero aparte de eso, ¿qué hace que se relacionen? ¿Cuál es la importancia de cada uno? Porque cuando los examinas individualmente, te queda claro, pero el juego no es solamente, o sea, no eres líder sin un grupo, y sin un grupo no hay comunicación. Entonces, ¿qué hace que, digamos, como esa triada es, necesita estar junta? ¿Cuál es su relación? ¿Cómo lo ves tú? El centro es el ser humano, es la persona, ¿ok? Para mí el centro de esa triada es la persona. El líder que no comunica o que no es capaz de comunicar o que no tiene conciencia de lo que comunica, pues es un líder que pierde todo su potencial manejado por otros. Porque si yo no tengo esa visión de qué es lo que quiero yo, ¿sí? Y hablamos que el liderazgo comienza con el liderazgo de mi propia vida, ese talento, esa facilidad que yo no tengo conciencia porque no me he conectado con ella. ¿Qué quiero yo de ello? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo se conecta esto que hago con lo que yo quiero? Si yo no tengo esa conciencia de mi capacidad de comunicarme conmigo, después que yo estoy claro y escuché mi propia comunicación, llevarla y ponerla al servicio de aquellos objetivos con lo que yo me alinee, es como que si tú tuvieras solamente una máquina, ¿sí? Que es capaz de hacer un trabajo y que alguien contrata o manipula para que haga el trabajo, pero la máquina no sabe que existe ni cuáles son las consecuencias. ¿Ok? Entonces, el líder, el centro de toda esta triada es la persona consciente de sí, que tiene un objetivo o un propósito en el mundo,
que en todo su hacer no está solo, requiere de otros. ¿M? Y que en algún momento particular de su existencia guía, acompaña, dirige, coordina a otros para alcanzar un objetivo. Y para lo cual es vital la comunicación, porque solamente en la claridad que él tenga de comunicar esa visión, esta será comprendida y llevada a cabo por los otros. De lo contrario, no. Claro, y esto, o sea, la relación es bastante clara, es, como ya lo hemos ido viendo, eh, es un engranaje. O sea, más que un engranaje, porque un engranaje es una parte, es un... Bueno, aquí ya entra la parte de Gestalt, ¿no? Pero el todo es más que la suma de sus partes. O sea, cada parte individual, entenderla te funciona porque te da un contexto y te deja claro qué rol tiene cada uno. Pero el punto acá, o el know-how, es conseguir la armonía o hacer que esto sea armonioso. Que es, tengo un grupo que necesito transformarlo en equipo, necesito, estoy en la situación de ser líder de ese grupo, no por voluntad, pero necesito esto. Pero entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo me veo yo como líder? Porque así, desde esa perspectiva que acabas de decir, si yo no tengo conocimiento de mí, ¿cómo voy a poderles transmitir qué hacer a los... Más que qué hacer, a qué necesitamos llegar en un grupo, ¿no? Entonces, me parece que coincido contigo, en todo esto el protagonista es la persona, somos nosotros, pero con conciencia. Exacto. Y su nivel de conciencia. Y su conciencia, porque yo puedo estar muy clara de que yo soy una líder. Me conozco a mí perfectamente, yo soy líder, pero el liderazgo tiene una evolución. Y un líder que lidera a otro, pero no trabaja con otros líderes, es un líder que necesita formación y desarrollo. Tiene que seguir trabajando en sí mismo. Claro, porque no son, o sea, todos los temas que hemos visto y todo lo que hemos desarrollado, una cosa comparten todos, que esto es dinámico. O sea, esto no es estático de ya lo alcancé, soy líder. No, espera, sí, alcanzaste una parte. Pero esto sigue en movimiento. ¿Por qué? Porque el liderazgo cambia según situaciones. Las personas cambian según situaciones y contextos. Entonces, que tú hayas sido líder, por ejemplo, esto es por poner un ejemplo, que tú hayas sido líder en el 60, no quiere decir que en el 2021 tu modelo de liderazgo lo puedas traer exactamente como en esa década. Necesitas adaptarlo. Entonces ahí es donde viene la parte de uno de tener conciencia, de poder identificarlo, o sea, de ser sincero con uno mismo también. Y aparte, si esto es algo que te produce miedo, determinar qué función va a tener el miedo. Porque, o sea, aquí ya me estoy adelantando a otros temas, pero claro, pero exacto. Pero una de las cosas que normalmente se tiende a asociar es un líder no puede tener miedo, un mensaje no puede tener esto, o sea, son muchos prejuicios que se tiene sobre esto y realmente el miedo al final puede terminar siendo un gran motor, pero un motor para crear, para atreverte a hacer algo. Entonces, bueno, hemos visto liderazgo, hemos visto grupo y hemos visto comunicación hasta hoy. Eh, Te pregunto, de este encuentro que hemos tenido hoy, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Hay algo que le quieras, alguna reflexión que nos quieras compartir? Bueno, me parece resaltante que pocas personas eh, piensan o vinculan el poder transformativo, aunque lo vivimos, el poder transformativo de la comunicación. La comunicación cambia el mundo, lo hemos visto cómo se imponen modas, cambia maneras de pensar, eh, creamos nuevos puntos de vista. Nuestra percepción se modifica gracias a un ejercicio de comunicación. Entonces, yo creo que en estos tiempos donde
hay tanta comunicación, hay tanta información. Si no se pone un orden, y el orden comienza con la conciencia, y hacemos como una limpieza y discernimos qué información es valiosa para mí y qué no, nos vamos a llenar de basura y probablemente repliquemos basura. Entonces, comunicación es vital para el líder, la comunicación es vital para el líder, y algo importante también en la comunicación es la posibilidad de discernir en el momento en que recibes esa información qué aplica y qué no aplica para ti. Claro. Bueno, gracias por compartirnos esa reflexión. Y para cerrar, yo diría, o sea, que la comunicación, como ya lo hemos visto, la comunicación es algo vivo, algo que está vivo. Es algo a lo que normalmente se subestima con gran facilidad, pero puede ser tu gran aliado o puede ser tu gran obstáculo. Entonces, más allá si en este momento quien nos está escuchando no se considera líder o no está en una postura de líder, sugiero la siguiente pregunta. ¿Cómo te comunicas contigo mismo? Porque la relación es así de sencilla. Entonces, sobre eso, entonces puedes empezar a reflexionar y pensar, si yo me comunico así conmigo, ¿cómo puedo transmitir mi mensaje a otro? Con eso no te estoy diciendo que no te comuniques, estoy diciendo que te cuestiones o que te preguntes o dudes, más que otra pregunta no, que dudes de si lo que tú te estás comunicando a ti mismo es como tú quieres comunicarlo al otro. Y dejándoles esa invitación a la duda, terminamos el episodio de hoy de comunicación. No sin antes agradecerte, Amina, gracias por tu participación en el podcast. Obviamente, Amina es nuestra copiloto de esta gran aventura de podcast. Y bueno, ya lo que les puedo decir que para el próximo episodio va a ser, digamos que va a ser como el resultado de estos tres temas, es el manejo de diversidad, o sea, la parte de diversidad, la parte de manejo de conflicto y cómo eso nos puede llevar al aprendizaje. Entonces eso lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Gracias por escucharnos, gracias por estar y nos vemos en el siguiente.